Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, Sor Cristina. Qué bueno y qué alegría podernos reunir nuevamente en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Miércoles, mitad de semana. Como ustedes saben, hemos reestructurado los programas, ahora los tenemos lunes, miércoles y viernes, para dar posibilidad a que otra programación ayude en la vivencia, ¿verdad?, del Evangelio desde otro punto de cultura, desde la vida de la comunidad, programas que también nos ayudan a fortalecernos y así no los cansamos mucho. Aunque yo creo que ellos no se cansan con nosotros. Cada vez que nos ven o le preguntan a usted o a mí, ay, me encanta, son un bálsamo para mí, me hacen reír mucho, he aprendido mucho con ustedes en este caminar. Y esa es la idea, ese es el propósito de este programa, catequizar, evangelizar, continuar llevándole ese mensaje y continuar, ¿verdad?, de una forma u otra, que esto que ustedes reciban lo transmitan, porque no es quedarse con ellos, sino también transmitirse. Pasito a pasito. Camino de fe. Así mismo es. Así que vamos a pedirle al Espíritu que nos ayude en esta etapa de la unidad con la oración. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. En esta semana de la puertorriqueñidad, donde celebramos el encuentro de dos culturas, donde celebramos también la fiesta de nuestra Madre y Patrona, Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia. ¿Quién a Puerto Rico orienta? La Virgen de la Providencia. Ella sea para nosotros estrella de nueva evangelización. Y en este mes de la esperanza, en este mes de la familia, en este mes que también recordamos a los fieles difuntos, estamos tratando un tema candente, lo que llamamos los novísimos: muerte, juicio, infierno o gloria, o el cielo, ¿verdad? Una temática que los antiguos predicadores hablaban con fuerza y que a veces decimos, como que ya no se habla tanto de esto. Sí se habla, con otro lenguaje, pero se habla. Y sobre todo en este mes de noviembre, es el tiempo propicio, preparándonos antes del Adviento para esperar la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Estamos en el capítulo... Estamos en el artículo 12, creo en la vida eterna, de esta primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica que veíamos el día lunes, ¿verdad? Iniciábamos con creo en la vida eterna y dentro de este creer en la vida eterna veíamos el juicio particular, hablábamos entonces del cielo para dar entonces un pasito más a la purificación final o purgatorio. Así que la muerte es una puerta que nos abre a la eternidad. Y en esa puerta de la eternidad, el primer paso es ese juicio particular, donde se evalúa. Y el lunes escuchábamos dos hermosos textos de la Sagrada Escritura, donde se nos ayudaba a entender un poquito ese concepto de la evaluación, que al final es el examen del amor. Es el único examen que el Señor nos va a dar. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve desnudo y me vestiste. Amor al atardecer, ese será el gran examen. Y este examen, este juicio, pues nos llevará a tomar posturas durante la vida, porque quien vive bien, muere bien, quien mal vive, muere mal. Entonces, seremos responsables de nuestros actos. Y ahí venía el juicio, esa evaluación en base al amor, ese juicio que es particular, donde se define la vida del hombre. Al cielo, y la semana pasada explicaba, el lunes pasado. Así que recordemos lo que se decía del cielo, hermana, usted que ya está en el cielo. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es, cara a cara. Viven para siempre. Eso es el cielo. Vivir en la presencia de Dios para siempre. Y hoy damos otro pasito más. La purificación final o purgatorio. Vivir en el cielo entonces es estar con Cristo.
Pero para estar con Cristo hay que ir limpio de todo. Por eso, por la muerte y la resurrección de Jesús, se nos han abierto las puertas del cielo. Y entramos en la comunión de la bienaventuranza, de los bienaventurados. Pero ¿qué pasa si no estoy del todo purificado? ¿Qué sucede con esta persona, con esta alma? Pues es lo que en la tarde de hoy iniciamos en nuestra reflexión. Es lo que se llama la purificación final o purgatorio. En el numeral 1030 nos dirá: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Por lo tanto, al cielo no puede entrar nada impuro, nada manchado. Por lo tanto, los que mueren en la gracia y en esa amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, porque los pecados nos manchan, y si no hacemos obras de penitencia, obras de reconciliación, obras de amor, que nos vayan purificando, necesitaremos entonces un espacio, un tiempo. Lo que pasa es que después de la muerte no hay reloj, no hay horas. Entonces el purgatorio no es un salón, es un estado, es una experiencia de purificación, a fin de obtener ¿qué? La santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. ¿Cómo es esa purificación? El Señor abre un abanico de posibilidades. A veces una larga enfermedad puede ser un proceso de purificación. A veces uno no entiende del todo, ¿verdad? Dice, ¿y por qué? El Señor sabe. Asocia a esta persona a través del dolor y del sufrimiento a su pasión, y eso le sirve para purificarse. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. ¿Por qué? Porque el castigo de los condenados es eterno. La purificación es pasajera. Es un proceso. Es un proceso que el Señor permite que vivamos en ese intermedio, podríamos decir. Pero vuelvo y repito, tú eres por reloj. Pues 10 años, 20 años, no. Después de muerto no hay reloj, hay eternidad. Era como en Fátima, cuando la Lucía le preguntaba a la Virgen, ¿y fulanita va a ir al cielo? ¿Y fulanita? Y sí, pero estará largo tiempo en el purgatorio antes de... Pero eso es el lenguaje, para que la niña entonces comprendiera. Porque no podemos, cuando dice largo tiempo, ¿a qué tiempo se refiere? ¿Al tiempo de Dios o al tiempo de nosotros? El tiempo de Dios, 1000 años en tu presencia son como un ayer que pasó. ¿Qué quiere decir? Por eso hay que entender y no coger las cosas tan literalmente. A veces somos demasiado literalistas. Es que aquí lo dice. Sí, pero ¿qué es lo que dice? ¿Por qué lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿A dónde lo dice? ¿Para quién lo dice? La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, por ejemplo, 1 Corintios 3:15 y 1 Pedro 1:7, habla de un fuego purificador. Vamos a leerlo, porque es interesante esos textos que nos ayudan a entender cuál es el fundamento, porque a veces tenemos hermanos cristianos de otras confesiones que nos dicen, eso es un invento de la Iglesia Católica. No es un invento, está fundamentado en la Sagrada Escritura. Hay textos que nos iluminan para nosotros hablar de este fuego purificador. Y decía 1 Corintios, capítulo 3, verso 15. Estamos buscando en las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras son la lámpara, la brújula, la roca en la que nos apoyamos. Si la obra se quema, será castigado, aunque se salva como quien escapa del fuego. Ese es 1 Corintios en el capítulo 3, versículo 15. Lea el verso anterior, hermano. Si la obra que... El verso anterior. Ok. La obra de cada uno se verá claramente en el día... Está hablando de las obras. Es que si sacamos leemos solamente el texto, pues
Si no hemos leído lo anterior, pues entonces nos quedamos, ¿qué es lo que quiere decir? Por eso leemos. La obra de cada uno se verá claramente en el día del juicio. ¿Ve? La obra de cada uno, lo que ha hecho, se verá claramente el día del juicio. Porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Probará, purificará. Está haciendo referencia al crisol. El crisol es una ollita que tienen los joyeros para ver si la obra es buena. Poniendo un ejemplo, un anillo de oro es una obra. Entonces le regalan a uno un anillo y dicen, este anillo es de oro purísimo. Y la persona quiere saber si es verdad. Pues se la lleva al joyero. Y el joyero tiene un crisol. El crisol es como un calderito. Y mete ese anillo en el calderito. Y lo purifica, lo pone a fuego. A ver, si se derrite es de orocovi. Es pura fantasía. Te vendieron gatos por liebre. Pero si se mantiene la pieza, por eso dice, se purifica. Dice, porque ese día vendrá con fuego y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. La obra de cada uno será probada en la calidad. ¿Dónde? ¿Cómo se prueba que tú amas de verdad? En un momento de prueba. Cuando tú eres capaz de dar la vida, de darlo todo por ese ser amado. Y dice, si la obra que construyó resiste, Resiste, recibirá su salario. Recibirá su salario, su paga. Si la obra se quema, será castigado, aunque se salvará como quien escapa del fuego. Se salvará, se destruye, se purifica. Por eso está hablando de que el purgatorio es fuego purificador. La iglesia habla entonces de un fuego purificador. Y la primera de Pedro, capítulo 1, versos 7, pero leemos también el 6 para que veamos en qué contexto está dicho. Primera de Pedro, capítulo 1, sí, verso 7. Por eso, alégrense. Alégrense, invitan a la alegría. Aunque por el momento tenga que soportar pruebas diversas. Pruebas diversas para ver si esa obra es buena o no es buena, si es de verdad o no es de verdad. Así la fe de ustedes, la fe, una vez puesta a prueba, será mucho más preciosa que el oro perecedero purificado por el fuego y se convertirá en motivo de alabanza, honor y gloria cuando se revele Jesucristo. La fe entonces comparada con el oro. El oro se mantiene, la fe verdadera se mantiene, es purificada, es sometida a grandes pruebas. Si es buena obra, ahí habrá fidelidad. De lo contrario se purifica, de lo contrario se destruye. Deja de ser lo negativo porque es purificada, es limpiada de toda escoria. Por eso dirá más adelante, purificado por el fuego y se convertirá en motivo de alabanza, honor y gloria cuando se revele Jesucristo. Se convertirá en motivo de alabanza, honor y gloria cuando se revele Jesucristo. ¿Y cuándo se revela Jesucristo en el ser humano? Cuando está purificado, cuando está limpio, porque nada manchado entrará en la presencia de Dios. Respecto a ciertas faltas ligeras, esto lo dice San Gregorio Magno. Entonces, ¿cómo se aplica a lo que acabamos de escuchar? Pues respecto a ciertas faltas ligeras que cometemos, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. ¿Dónde se perdonan esas faltas en el siglo futuro? En el purgatorio. En el purgatorio. En esta experiencia de purificación. Pero esto no es un salón. El que la gente imagina el purgatorio como un salón que está esperando ahí. Eso es una simbología, es una expresión. ¿Por qué se pone por el fuego? Porque nosotros somos aquí gente que el fuego nos da calor. Por ejemplo en Ponce que vivimos, ay, ese calor, ay, pues el purgatorio tiene un calor fuerte. El infierno será infernal.
si usted estuviera con los esquimales, no le puede hablar de fuego purificador. Hablará de qué? De frío. De frío purificador. Por eso usted ve que hay unos textos que hablan de frío y otros textos hablan de calor. Pero hay que mirar la idea, ¿cómo diríamos? El concepto, la enseñanza. ¿Y qué nos dice aquí? Podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro, después de la muerte. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos. Vamos a ver lo que esto no es de ahora, invento de ahora de los católicos, de los cristianos. Ya en el Antiguo Testamento también esta idea la tenían aquellos que creían en las buenas obras, que hacían por otros. Miren lo que dice. De la que ya habla la Escritura. Por eso mandó hacer este sacrificio. Pero ¿quién lo mandó a hacer? Judas Macabeo. Judas. Para que entendamos. Gracias, Padre. Hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos. Había habido una guerra. En esa guerra habían muerto un montón de soldados. Y Judas Macabeo, del pueblo, hizo una colecta para ofrecer sacrificios. ¿Por qué? Expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Porque él dijo, estos murieron en guerra, en combate, pecado habrán cometido, pero murieron por una causa justa y noble. Es bueno rezar. De ahí viene la costumbre que tenemos nosotros de orar por los difuntos. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor. ¿Qué son sufragios? Oraciones, misas, sacrificios especiales que hacemos, ¿verdad? Que aplicamos. Yo ofrezco esta misa por fulano de tal o mengano de tal, si todavía está en ese proceso, ¿verdad? En particular, el sacrificio eucarístico. En la Eucaristía, acuérdate, Señor, de tus hijos e hijas que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. O el día de la muerte, ¿no? Recuerda a tu hijo o hija, a quien llamaste hoy de este mundo, para que incorporados a la muerte de Jesús sean también incorporados a su resurrección, para que goce de la vida eterna. Hay frases en la plegaria eucarística que nos hacen recordar esto que estamos compartiendo con ustedes. Para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. Puedan ver a Dios cara a cara, liberados de todo pecado. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Así que tenemos tres formas: limosnas, indulgencias y obras de penitencia. Limosna sabemos lo que es, damos una ofrenda en memoria de, por ejemplo, una causa. Hay personas que un familiar, su mamá, su papá o algún ser querido murió de cáncer y ha dejado una cantidad de dinero. Entonces dice, yo dono a la lucha contra el cáncer o al corazón o a los niños pobres en memoria de mi mamá o de mi papá. Y eso se convierte en ¿qué? En una ofrenda de ¿qué? De liberación. Segundo, indulgencia. ¿Qué son indulgencias? Nosotros, por las oraciones que recitamos, la Iglesia nos aplica un sinnúmero de bendiciones que las aplicamos por los difuntos. Pues yo, las indulgencias que pueda ganar a favor mío, hoy yo las quiero aplicar por mis seres queridos y oro por ellos. A veces enciendo una velita como un signo, ¿verdad? Enciendo esta luz en memoria de mi abuela o de mi mamá. Y entonces damos una ofrenda, eso cuando están en la iglesia, por eso se compran velas. No estamos cobrando, se cobra el trabajo del que ha hecho la vela, porque eso pero la ofrenda que usted da es por una intención buena, que después eso se utiliza cuando se sienten en la iglesia a veces uno dice, ¿por qué en la tienda cuesta 1.50 y en la iglesia cuesta 2? Porque esos 50 centavos se dan a favor de los pobres, en beneficio o en memoria de aquel que ha fallecido. A veces hay personas que donan, por ejemplo, un cáliz, la copa que se usa para la consagración, y ustedes ven en algunos cálices abajo, en memoria de, y ponen la familia. O a veces usted ve que en algunas capillas que nosotros tenemos, sobre todo en las comunidades que son parroquias grandes, en los
capilla más lejos. Alguna imagen, ¿verdad? Una imagen con un letrerito en memoria de, o un letrerito en la pared que dice, una donación de Extension. La iglesia, los brazos de Extension Society, que es una organización norteamericana de católicos que aportan. No se ponen los nombres de las personas, pero se enuncian. Otros se enuncian. Y por último, las obras de penitencia en favor de los difuntos. Una obra de penitencia, ¿cuál puede ser? Me abstengo de ir al cine y el dinero que yo iba a gastar en el cine, o en una comida, o en una película, o ya lo dije el cine, o en un alimento, o en algo que me gusta bueno, yo lo doy para una causa buena, en memoria de. Por eso cuando llega el mes de los difuntos, ustedes ven que en las parroquias se distribuyen unos sobres y para recordar y se ponen nombres de personas o la familia tal y cual. Esa ofrenda que se da es una ofrenda que se destina a obras de caridad o alguna obra que haya que hacer en el templo según las necesidades. Llevémosle socorros y hagamos su conmemoración. Conmemoración es recordarlos. Por lo menos una vez al año, la iglesia, el día 2 de noviembre, lo recuerda a todos. Y todos los días, en la Eucaristía, en la plegaria eucarística, hay un momento en que nos acordamos de los difuntos. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Recuerden que Job tuvo unos hijos. Satán le pide a Dios que lo pruebe y murieron sus primeros hijos, pero Job mandó a hacer ofrendas, sacrificios por las almas de sus hijos. Es una forma de decir, oramos por la familia. De ahí la iglesia, retomando esta costumbre antigua del Antiguo Testamento, lo hace hoy por hoy también por los difuntos nuestros. Pausamos y en breve estamos con ustedes. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. Las aportaciones de las siguientes firmas ayudan a llevar nuestra programación a todo Puerto Rico. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicaradiopr.com. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Omecos te invita a escuchar Atardecer Eucarístico todos los martes a las 6:30 de la tarde, porque todas mis fuentes están en ti. Escucha a las 6:45 de la tarde La Esperanza de los Hombres, que nos invita a ser misioneros. Y porque somos bautizados y enviados, caminamos rumbo al Camp 6 a las 7:30 de la noche. Adentrémonos en el corazón del Papa al corazón de la familia a las 9 de la noche. Y nuestro descanso sea a la luz del Ave María a las 9:40 de la noche. Para Católica Radio, Omecos, comunicando la verdad. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM. Y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio.
para que comiences tu día. El Mañanero. ¡Pa'l campo nos vamos! ¡Oye! El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Este es su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, hablando en este artículo número 12 desde el Catecismo de la Iglesia Católica, en esta primera parte, lo que creo, y creo en la vida eterna. Estamos hablando en el segmento anterior sobre la purificación final o purgatorio, y nos decía que los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Y fíjate que esta experiencia de orar por los difuntos está muy metida, muy arraigada en nuestro pueblo. De ahí que al atardecer, sobre todo los que rezan y tienen la devoción del Ángelus, siempre finalizan las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios, descansen en paz. En los monasterios hay un momento de oración también nocturna donde se pide, muy particularmente por los difuntos. En la Eucaristía siempre se pide. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la comunión de los santos. Si nos hemos ayudado aquí en la tierra, llevándonos el café, el azúcar, el arroz, ayudándonos incluso económicamente, ¿cuánto más los que han partido de nuestro lado y están en ese proceso de purificación? O cuánto más los que están en el cielo nos ayudan a nosotros. Eso es la comunión de los santos y santas, esa amistad profunda que queda y que descubrimos desde el día de nuestro bautismo. Pero aún damos un paso más, son los novísimos, muerte, juicio particular primero, luego infierno, gloria y el juicio universal que veremos al final. Ahora pasamos a otro capítulo duro, otro punto duro dentro de la doctrina que mucha gente no le gusta y que lo niegan radicalmente, que es lo que llamamos infierno. Nos dirá el numeral 1033. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Mira el principio. Para estar unidos a Dios tenemos que amarlo libremente. A Dios no se le puede amar obligado. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Y la muerte, como hemos hablado en otras oportunidades, es el pecado. Por lo tanto, el amor es lo que me saca del pecado. Porque por amor murió Jesús. Si yo me identifico con el proyecto de Jesús, amo. Voy a tener mis debilidades, mis limitaciones y mis pecados, pero la sangre bendita de Jesucristo me libera, me lava, me purifica de toda mancha y pecado. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Por lo tanto, no puedes tener vida eterna. No puede haber vida en ti si tú odias, si tú asesinas a tu hermano. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si no omitimos, si omitimos, no hay un no. Ay, es que aquí tengo un no. Si no, si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. O el sino en el suyo, ¿no? Ajá. Si no omitimos, pues va a haber maldad en nuestros corazones.
Morir en pecado mortal, atención, sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Por lo tanto, la base de toda la vida cristiana es el amor. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido, es decir, no me arrepiento de haber ofendido a Dios, ni acoger su amor misericordioso, significa entonces permanecer separado de Él para siempre. Y esto de permanecer separado eternamente de Él, eso es el infierno. No estoy en conexión con Dios. Por eso cuando uno está en pecado no está tranquilo. Hay algo como que, y uno dice, ¿pero qué le pasa? ¿Pero qué? Algo la conciencia le remuerde, le está dando angustia. Siempre separado de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Propia y libre elección. Por eso para que haya pecado tiene que haber conciencia, decisión voluntaria. Algo involuntario no es pecado mortal. Consentimiento ha de haber para que haya poder pecar. Y libre elección, como dice aquí. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Escuchen bien, estado de autoexclusión. No es un lugar, es un estado, es una forma de vida definitiva. No quiero estar en comunión con Dios, no me da la gana de amar a nadie. Es un estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados. Eso es lo que se llama infierno. Yo me excluyo, yo me salgo de, pudiendo hacerlo, no lo hago, no me da la gana, no quiero, lo decidí yo. Por lo tanto, tienes que asumir también las consecuencias. Jesús hablaba con frecuencia de la Gehenna y del fuego que nunca se apaga. Y esto de Gehenna es una comparación. En el pueblo de Jerusalén, a las afueras, estaba la Gehenna, que era el crematorio, donde se quemaba la basura. Eso es el fuego ahí. En el basurero el fuego no se apaga. Entonces hace una comparación, la Gehenna eterna, el fuego que nunca se apaga. Reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Por lo tanto, ese estado es de perdición. ¿Qué se pierde? El alma, la vida interior, lo espiritual, ha sido asesinado, ha sido matado. No hay vida, no hay amor. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles, que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo, y que pronunciará la condenación. Alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Una palabra fuerte, dura, que hay que verla en el contexto de lo que quiere decir. Aquel que pudiendo amar no ama, vive en un infierno, se consume, se quema, se condena a sí mismo. Y esto lo hace excluirse, por eso no hay felicidad. Y esto es lo que hace el pecado, me hunde en esta situación que no me deja a mí florecer, no me deja a mí ayudar, no me deja a mí seguir adelante. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte, y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno... Miren cuál es la pena principal. ¿Qué consiste de verdad el infierno? ¿Qué es lo que la Iglesia habla del infierno? Pues fíjense. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Yo he sido creado, tú has sido creado, ¿para qué? Para la felicidad. Y eso es lo que aspiramos. Hay un canto que a veces se entona en la liturgia, ¿verdad? Que dice, con sed de eternidad hemos nacido, con sed de eternidad hemos vivido. Deseamos estar con Dios. Por lo tanto, aquel que se separa entra en el infierno. Y eso es el infierno.
la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre, la mujer, la vida y la felicidad. Los japoneses tienen una forma muy curiosa de hablar del infierno, para explicárselo a los niños, ¿no? ¿Cómo es el infierno? Pues mira, a los japoneses les encanta el arroz. Pues hay un plato grandote de arroz en el medio, ¿no? Y todos desean tener hambre. Todos tienen hambre y todos quieren comer del arroz, del plato ese. Pero tenemos dos palitos, sé que los japoneses comen con palitos. Pero resulta que tú solo te puedes comer el arroz que agarras con tus palitos. Pero como los palitos son tan largos, pasan del plato. Y cuando yo aunque lo meta, cuando doy la vuelta así, se me cae para allá. Ese es el infierno, ver el plato, tener los palitos y no poder comerlo. ¿En qué consiste el cielo? En coger estos dos palitos, coger arroz y darle de comer al que está al frente mío. En alimentar a los, es decir, en preocuparme por una forma, si tú quieres, sencilla, que utilizan los japoneses para dar la catequesis sobre el cielo. La felicidad plena, ¿en qué consiste? En dar, en entregarse, en servir a los demás. Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Por lo tanto, cuando la Iglesia habla del infierno, te está diciendo ser responsable de tus actos, ser responsable de tu libertad en relación con tu destino eterno. Tú quieres vivir mal, ese es tu problema, pero después acepta las consecuencias. O quieres vivir demasiado bien que te olvidas de los demás, que fue lo que le pasó a Lázaro. No, a Lázaro no, a Lepulón. Lepulón. Se olvidó, descartó. Por eso el gran pecado de nuestra sociedad, de nuestro mundo actual, es la indiferencia. No me importa que los parte un rayo, eso no va conmigo. Los tres monitos, ni ve, ni oye, ni habla. Es lo que hoy en día el Papa Francisco también ha estado insistiendo, es en esa cultura del descarte, en que todos somos también hermanos y hermanas. El domingo pasado lo veíamos, en el domingo que dedicó a los pobres y a compartir con ellos luego de haber celebrado la Eucaristía. Que es un acto simbólico, o sea, no quiere decir que solo ese día, es toda la vida. Es toda la vida. De una manera pública hace un gesto e invita a unos pobres a comer. No porque no lo haya, ya tiene también su equipo de limosneros que ayudan, pero esta es la clave. Y Jesús mismo en el Evangelio nos lo dirá, los pobres siempre van a estar con ustedes. Es el camino para poder llegar a la eternidad. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Así que llamada a la responsabilidad y llamada también a la conversión, al cambio de mentalidad, manera de pensar, manera de hablar, manera de actuar. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella, mas que estrecha la puerta y que angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. ¿Por qué una puerta estrecha? Porque tiene que haber responsabilidad, porque tiene que haber una conversión, un cambio de mentalidad. Y esto que es una conversión personal pasa después a ser una conversión pastoral, y ahora el Papa la llama conversión sinodal, en camino, en ruta, una manera distinta de pensar, de hablar, de actuar, conforme al mandamiento que Jesús nos ha dado, que es la enseñanza del amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Como no sabemos ni el día ni la hora, no hay reloj, ni el día ni la hora. Es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela. Vigilantes. Para que así, terminada la única carrera, que es nuestra vida en la tierra, mereceremos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos, y no nos manden ir como siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Por lo tanto, ¿qué nos pide el Señor? Vigilancia. ¿Qué nos pide el Señor? Descubrir que nuestra vida es una carrera y que solo entran en Él aquellos que han sido contados entre los santos, es decir, aquellos que han amado, han aprendido a amar, y ese amor se nota en el servicio. De lo contrario te quedarás fuera.
ábrenos la puerta, no te conozco, no sé quién eres. Y allá afuera, en el exterior, en las tinieblas, en el frío, ¿habrá qué? Llanto y rechinar de dientes. Aquí tiene el otro texto que habla del infierno, ¿verdad? Para decirnos cómo es. Pues un lugar donde hay llanto y rechinar de dientes. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Es decir, tú estás en el infierno, ya Dios te predestinó, tú vas a ir al infierno. No lo decide Dios, eso lo decide tú. Para que eso suceda, es necesaria una aversión voluntaria a Dios y persistir en Él hasta el final. ¿Quién se va al infierno? El que se mantiene en su pecado mortal, no quiere arrepentirse, riega de Dios. Pero fíjate qué curioso. En el evangelio que leíamos hace 2 días, de Lucas, aquel ladrón que reprochaba, fue reprochado por el otro, que le dijo, lo que nosotros tenemos lo merecemos, pero este no ha hecho nada, acuérdate de mí ahí. No hay tiempo. En el último instante. Por eso dice, si fulano se condenó, yo no soy quien para decir si se condenó o se condenó, porque yo no sé lo que ha pasado en el último instante. ¿Cuándo se muere uno de verdad? Cuando cierra los ojos, a los 10 minutos, a la hora. Cuando ya deja de respirar. ¿Quién sabe? Por eso es que la iglesia es misericordiosa y reza por todos. Aunque lo hayan matado a tiro, aunque haya sido no sé qué, la iglesia lo ha de encomendar, porque no nos toca a nosotros pasar juicio, sino actuar con misericordia. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que esto suceda es necesaria una adversión voluntaria a Dios. ¿Y qué es una aversión voluntaria a Dios? Un pecado mortal. Y persistir en él hasta el final. Porque una persona dice que odia a Dios. ¿A qué Dios es el que está odiando? Quizás al Dios que le hemos enseñado, que le hemos obligado a creer. Porque el verdadero Dios, cuando uno lo conoce, no se puede resistir. Ama y ama profundamente. En la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna, y cuantos entren tus elegidos. Y cuéntanos entre tus elegidos. Esa es una porción de la plegaria eucarística número 1. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda. Se dice antes de la consagración. De tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Y la iglesia no lo pide solo por ellos, lo pide por la humanidad. Así que, como ven, para poderse condenar tiene que haber una cerrazón total. Hay equivocación. Hasta en el último momento de la vida. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Hay un himno que muchas veces entonamos, una mirada de amor puede salvar al pecador. Y esa mirada de amor es la que la iglesia intenta por todos los medios que realicemos. Y por eso visita, insiste, acude, acompaña, está. A veces dicen, gente, ¿verdad?, que reniega de la iglesia, que no quiere saber de la iglesia, y sin embargo el sacerdote se mantiene allí. No dice nada, pero está allí. Le bendice, le mira, le agarra la mano, ora por él. Hay 1000 maneras hasta que al final cae rendido en los brazos del buen Dios. Yo recuerdo un padre, un sacerdote muy amigo, ya murió, era dominico. Y entonces, pues resulta que había una familia muy querida de él, sobre todo de la esposa. El marido no quería saber del cura, no quería saber de los curas ni por nada del mundo. Y se mantenía esa guerra con la iglesia, ¿verdad? Y siempre la criticaba, y no sé, después estos curas, estos malditos curas, decía, sáquenlos, yo no quiero saber de ellos, que se fueran todos. Bueno, la cuestión es que
cayó gravemente enfermo. Entonces, la esposa, pero una mujer de esta buena, ¿no? Que iba a decir, ay, padre, vaya a visitar a mi marido. Padre, que se va a morir sin los sacramentos. Y le decía al padre, Dios es misericordioso, tus oraciones serán oídas, ten compasión. Pero padre, vaya. Bueno, pues, al final, pues fue. Y resulta que el señor estaba pues, bastante delicado. Entonces, cuando llegó, él estaba en la cama, así. Y en cuanto vio al cura en la puerta, le dice, ¡maldito sea ese cura! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Yo no quiero verlo! ¡Que se vaya! Ay, Dios. Y el padre se recostó de la puerta y se cruzó de brazos y se recostó así. Mire que le estoy diciendo que se vaya, que yo no lo quiero ver. Que yo me vaya. Entonces el padre dice, que yo me vaya. No, señor, yo de aquí no me voy. Yo de aquí no me voy a ir. ¿Y por qué usted no se va a ir? Porque es la primera vez que yo voy a ver cómo una persona se condena y se va al infierno. Ay, Dios mío. El hombre como que cayó en tiempo. Cayó en tiempo. Parece un chiste, pero fue verdad. Ajá. El hombre como que cayó en tiempo y dijo, anda, pues me estoy muriendo. Y dice, y aquí estoy yo para ayudarte. Y aquel hombre se dio cuenta que Dios había sido tan bueno que aún en ese momento de rebeldía le mandaba el auxilio a través de la iglesia. Y entonces se confesó, recibió los sacramentos, murió en paz. Interesante, ¿verdad? Por eso de la persona más rebelde nosotros no podemos perder la esperanza. Y esto es la comunión de los santos. Creer en el perdón misericordioso de Dios. Pero eso no es para dormirse las pajas. No. No es tampoco para decir, pues yo peco lo que me dé la realísima gana, porque al final me arrepiento. Eso no es así. Tampoco. Dios te conoce y conoce el corazón y conoce el pensamiento, conoce nuestras obras. Entonces por eso es importante estar preparado y orar incesantemente, no solamente por uno, sino por todos los demás que están también pasando a veces por momentos de tribulación y no saben, no conocen, no tienen a nadie, piensan que ya Dios los ha abandonado. Correcto. Por eso el servicio de visitar a los enfermos, de acompañar a los enfermos, no para leerle Biblia, ni rezarle el rosario, ni darle la cantaleta, no, para estar ahí. Para estar allí. Para estar ahí. Porque en un momento determinado, un apretón de mano, una sonrisa, la gente va a cuestionarse y dice, pero ¿por qué tú estás aquí? Porque te quiero, porque Dios te ama, porque Dios te perdona. Y esa palabrita suave, que es como ese bálsamo. Y esa lluvia que cae por la mañana tempranita, ¿verdad? Que va empapando la tierra. Ese, ¿cómo que se llama? El rocío. Ese rocío que da el Espíritu, que llena el alma y el corazón, lo transforma. Y al transformarlo, lo hace florecer. Por eso, oramos por estos hermanos que están en el combate, en la agonía. Esa agonía que a veces se prolonga por años. Cuando nosotros enseñamos a los niños a rezar, parece una oración que se aprende como el papagayo. El Ave María, la segunda parte sobre todo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. ¿Cuándo? Ahora. Y en la hora de nuestra muerte. Amén. Eso que se aprendió de memoria, eso trabaja. Y a veces inconscientemente aflora. Y en esa hora del combate definitivo, la Virgen se hace presente. Y ayuda y acompaña. Y cuanto más los familiares que quieren a este ser querido, que dicen, queremos estar contigo en el cielo, queremos estar contigo en la eternidad. Por eso la iglesia no abandona. Todo es un camino, todo es un proceso, todo es un acompañamiento. Es estar con Él, estar con Dios y entregarse y abrirse ciertamente a los brazos de Dios. Pero para eso pues hay que acompañarles en ese proceso. Hay una esperanza que no defrauda. Y esa esperanza nos la da Jesucristo, que es el camino que nos lleva al Padre, que es la verdad que aceptamos y vivimos, pero sobre todo es la vida que se hace obra, acción concreta, que se hace sobre todo en el día a día, desde los pequeños detalles. Y hay gente que quizás no visita el templo, pero vive un cristianismo, yo diría, de incógnito, y ayuda a muchísima gente. Colabora con muchísima gente y sostiene a muchísima gente. Por eso no nos desanimemos de orar unos por otros, no nos desanimemos de ayudarnos los unos a los otros. Y como hasta dice, aquí,
Y como dice Ajá. esta parte, este artículo, creo en la vida eterna. Hasta aquí nos trae el tema de hoy. El próximo tema lo empezaremos el viernes porque ya el tiempo nos está cogiendo los pies. Y recuerden que el viernes es la fiesta de nuestra Señora de la Divina Providencia. patrona. Hay que pedir por este pueblo nuestro, por tantos hombres y mujeres que están pasando momentos difíciles, pero también por tantos hombres y mujeres que tienen esperanza, por los jóvenes que tienen ilusión y proyectos, por todos aquellos que de alguna manera queremos seguir el Evangelio, con sus altas y sus bajas, pero recordando que en la Madre de la Divina Providencia encontramos la ternura, el amor y la compasión. Como decía el cardenal en aquella fiesta de la Virgen de la Providencia que fue quemada, aquella chispa que encendió aquella imagen, que encienda la fe de nuestro pueblo. Amén. Lo pedimos a San José también en este atardecer. Enséñanos, José, ¿Cómo se es no protagonista? cómo se avanza sin pisotear, ¿Cómo se colabora sin imponer? cómo se ama sin reclamar, Dinos, José, cómo se vive siendo número 2. cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, Cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y muere. sin esperar un homenaje. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición del buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas tardes. Nos vemos el viernes, Si si Dios Dios quiere.